Mi nombre es Tomás Benítez, y en julio de 2025, con 67 años recién cumplidos, puedo por fin contar esta historia completa, sin prisa, tal como ocurrió, sin los cortes ni la música dramática de los vídeos de YouTube. Porque lo que viví no fue un guión de 10 minutos con suspense y giros de última hora, fue un proceso lento, doloroso, meticuloso, al final, profundamente justiciero que abarcó más de 2 años y medio de mi vida. Todo empezó mucho antes de aquel lunes helado de marzo de 2023. Yo llevaba 30 años exactos en Tecno Global Corporation, una empresa de tecnología y consultoría con sede principal en Houston, Texas, y oficinas en medio mundo. Entré en 1993, cuando todavía se llamaba Tecnox Systems y éramos apenas 400 personas. Empecé como auditor junior, con 27 años, recién casado, con mi esposa Laura esperando a nuestro primer hijo. Subí peldaño a peldaño, auditor senior, jefe de equipo, gerente de auditoría interna para América Latina, director regional, finalmente, en 2015, director global de auditoría interna y cumplimiento normativo. Mi nombre aparecía en los reportes anuales al lado de la frase sin observaciones materiales, durante 15 años seguidos. Era mi orgullo. Nunca fui el típico ejecutivo que va a las fiestas de fin de año con traje de diseñador y anécdotas de golf. Yo era el hombre callado del fondo que revisaba contratos a las 3 de la mañana, el que hacía preguntas incómodas en las reuniones de comité de auditoría, el que mandaba correos con asunto, alto el posible incumplimiento SOX sección 302. Mucha gente me tenía manía por eso, pero los miembros antiguos de la Junta me respetaban. Carlos Santander, el presidente no ejecutivo de la Junta desde 2018, me decía en privado: Tomás, mientras tú estés aquí, yo duermo tranquilo. Y entonces llegó Valentina Herrera. La nombraron CEO en septiembre de 2021. Tenía 40 años, venía de una consultora boutique en Nueva York, hablaba rápido, usaba frases en inglés aunque estuviéramos en una reunión en español, y su presentación favorita era un PowerPoint titulado De la excelencia a la hiperexcelencia, el viaje de Tecnog en la próxima década. Desde el primer día dejó claro que los legados del pasado éramos un lastre. En su primer town hall dijo, textual: necesitamos gente que corra maratones a ritmo de sprint. Yo tenía 64 años entonces. Entendí el mensaje. A finales de 2021 empecé a ver las primeras señales. Un contrato de desarrollo de software en México con una empresa que se había creado 15 días antes y cuya dirección era un coworking en Monterrey. Facturación inflada un 42% por encima del mercado. Lo señalé en el comité de auditoría. Valentina me miró con esa sonrisa helada y dijo: Tomás, entiendo tu preocupación, pero este proveedor es estratégico para cerrar el año en números verdes. Lo revisaremos en Q1. Nunca se revisó. Después vino el proyecto de Cloud Migration en Brasil. 28 millones de dólares aprobados en una sola reunión de comité ejecutivo, sin licitación competitiva. El proveedor ganador, Cloud Peak Solutions, constituida en Islas Caimán, con accionistas ocultos detrás de trusts. Mi equipo levantó una bandera roja gigante. Valentina respondió creando un subcomité especial, donde ella misma era la presidenta y el único miembro con voto decisivo. El reporte quedó archivado como de observación menor, mitigada comercialmente. Empecé a documentar todo. No fue una decisión dramática de un día. Fue algo que hice poco a poco, casi con vergüenza al principio. Creé una cuenta de ProtonMail con seudónimo. Compré un disco duro externo encriptado con Vera CRYPT. Cada viernes por la noche, desde casa, copiaba los correos, los PDFs, las actas de reunión, las grabaciones de Teams que quedaban en mi OneDrive personal, porque, aunque la empresa lo prohibía, yo tenía activada la grabación automática desde la pandemia. No lo hacía por venganza. Lo hacía porque tenía miedo. Miedo de que un día me pidieran firmar algo que me mandara a la cárcel a mí también. En abril de 2022 tuve una conversación privada con Carlos Santander en su rancho en Austin. Le llevé una memoria USB con una muestra de 30 documentos. Le dije: Carlos, esto no es una auditoría formal todavía, pero si sigue así, en 2 años tendremos un enron chiquito. Él me miró muy serio y respondió: Tomás, sigue documentando. Si algún día te sacan, avísame antes de firmar cualquier acuerdo de salida. Yo me encargo. Y siguió empeorando.
2022 fue el año de las empresas fantasma. Apex Solutions, Synergy Partners, Quantum Edge Consulting, todas creadas en Delaware o Nevada con direcciones de apartados postales. Todas recibían contratos sin concurrencia. Todas facturaban entre un 35% y un 70% por encima del mercado. Y todas, cuando investigabas un poco más, tenían como contacto a un primo, a un cuñado o a un excompañero de MBA de Valentina o de Gabriel Alcántara, el director de operaciones. En noviembre de 2022 descubrí algo que me revolvió el estómago: empleados fantasma en nómina. En el sistema de recursos humanos había 47 personas que cobraban entre $9,000 y $14,000 al mes, pero que nunca habían fichado, nunca habían pedido vacaciones, nunca habían recibido evaluación de desempeño. Algunos se llamaban literalmente Ethan Hunt, Jason Bourne, Bruce Wayne, Ellen Ripley. Era una burla abierta. Sandra Morales, la directora de recursos humanos, me dijo en un pasillo, riéndose: Tomás, relájate. Es solo optimización fiscal creativa. Yo no me reí. En diciembre de 2022 me llegó el primer aviso real. Valentina me llamó a su despacho. Estaba sola. Me ofreció café, algo que nunca hacía, y me dijo, con tono maternal: Tomás, llevas 30 años aquí. Eres una institución. Pero el mundo cambió. La Junta quiere números de crecimiento de doble dígito. Yo quiero ayudarte a tener una jubilación dorada, pero necesito que seas más colaborativo. Le pregunté qué significaba colaborativo. Me respondió: que dejes de mandar reportes que asustan a los inversionistas. Que firme los hallazgos como no materiales. Que confíes en que el equipo ejecutivo sabe lo que hace. Le dije que lo pensaría. Esa noche añadí al archivo encriptado la grabación de esa conversación, porque sí, grabé. El golpe final llegó el 6 de marzo de 2023. Mi cumpleaños número 67 era el 9 de marzo. Mis beneficios plenos de jubilación, plan de pensiones complementario, seguro médico vitalicio, acciones restringidas, se activaban exactamente el día que cumpliera 67 y mantuviera vínculo laboral. Llevaba 30 años pagando extrarreligiosamente para ese plan. El lunes, 6 de marzo, a las 2:47 de la tarde, recibí el correo: asunto, reunión urgente, reestructuración organizacional de Valentina Herrera, CEO para Tomás Benítez. Tomás, necesito verte en mi oficina a las 3 de la tarde, trae tu computadora corporativa. Entré. Estaba ella y Gabriel Alcántara. Valentina ni siquiera me ofreció asiento. Tomás, voy a ser directa. Tu posición de director de auditoría interna está siendo eliminada con efecto inmediato como parte de una reorganización hacia una estructura más ágil. El departamento será tercerizado a una firma externa que reportará directamente a mí. Tu último día es hoy. Seguridad te acompañará a recoger tus cosas personales. Tendrás 3 meses de salario como indemnización y el plan de jubilación se calculará con tu edad actual, no con la que tendrías el jueves. Gracias por tus años de servicio. Sentí que el suelo se movía. No era ira todavía. Era incredulidad. 30 años. 3 días antes de la meta. Para ahorrar, calculé después, unos $2.4 millones en beneficios actuariales. Mantuve la compostura. Les dije: entiendo. Me aseguraré de dejar todo documentado para la transición. Valentina sonrió: no será necesario. Ya tenemos gente cubriéndolo. Salí del edificio escoltado por 2 guardias. ¿Llovía? Me quedé bajo la lluvia 10 minutos mirando el edificio donde había pasado media vida. Y entonces, por primera vez, sentí la ira fría, limpia, afilada. Esa noche hice 3 cosas. Primera, activé el protocolo muerto que tenía preparado en el servidor seguro en Suiza. Era un script que, si yo no entraba una contraseña cada 30 días, enviaría automáticamente un paquete encriptado a Carlos Santander, a la SEC, al Houston Chronicle y a la firma Deloitte que hacía nuestras auditorías externas. Segunda, llamé a Carlos Santander desde un teléfono desechable que había comprado meses atrás. Le dije solo: Carlos, empezó el partido. Te mando algo en 48 horas. Tercera, dormí 8 horas seguidas por primera vez en años.
Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia. El martes 7, mi exasistente Jennifer me llamó histérica. Señor Tomás, vinieron los de Deloitte esta mañana. La auditoría externa anual. Pero usted siempre la posponía a mayo, ¿cómo es que está programada para esta semana? Sonreí. Porque yo la había adelantado en secreto en enero, firmando la orden como recomendación del Comité de Auditoría, y haciendo que la Junta la aprobara en una reunión donde Valentina estaba de viaje en Singapur. El miércoles 8, Valentina me llamó ofreciéndome consultoría externa a $25.000 al mes, para ayudar en la transición. Decliné cortésmente. El jueves 9, mi cumpleaños, Alcántara me amenazó veladamente con demandas por violación de NA si hablaba. Le dije que estaba al tanto de mis obligaciones legales. El viernes 10 entregué en mano a Carlos Santander un maletín con 2 copias impresas y un disco duro con todo. Estuvimos 4 horas revisando documentos con Patricia Mendoza, exfiscal federal, y Roberto Chan. Cuando terminamos, Patricia dijo: Tomás, esto no es fraude. Esto es un crimen organizado dentro de una empresa pública. Vamos a llamar al FBI hoy mismo. Lo que pasó después fue una mezcla de caos controlado y derrumbe en cámara lenta. Durante las siguientes 2 semanas, Deloitte encontró 11.4 millones en transferencias injustificadas y exigió acceso forense a los servidores. El CFO Marcos Villanueva intentó borrar logs y fue sorprendido infraganti. Sandra Morales, viendo que el barco se hundía, negoció inmunidad y entregó las contraseñas maestras de recursos humanos. Valentina convocó una reunión de emergencia culpándome a mí de dejar vacíos de control. En esa misma reunión, Villanueva, nervioso, confesó en voz alta que Valentina le había ordenado maquillar los números. Alguien grabó la reunión con el móvil. Ese audio llegó al Houston Chronicle el 23 de marzo. Titular de portada: CEO de Tecno Global implicada en desfalco millonario. El 27 de marzo el FBI allanó las oficinas y las casas de Valentina, Alcántara y Villanueva. Las imágenes de Valentina saliendo esposada de su mansión en Rivero Ux dieron la vuelta al mundo. El 3 de abril de 2023 me reuní con la Junta. Me ofrecieron el puesto recién creado de Chief Ethics y Compliance Officer, reportando directamente a la Junta, con salario de $280.000 anuales más bono, acciones y todos los beneficios de jubilación restaurados retroactivamente. Acepté. Los siguientes 2 años fueron los más intensos de mi carrera. Reconstruí el departamento de cumplimiento desde cero. Implementé un canal de denuncias anónimo que recibió 187 reportes en el primer año, y actuamos en el 92% de ellos. Creé entrenamientos obligatorios de ética que hasta el último becario tenía que cursar. Puse en marcha un programa de protección a denunciantes con relocación y apoyo legal pagado por la empresa. Y, quizás lo que más me enorgullece, creé el Fondo de Becas Benítez de Ética Corporativa, que ya ha financiado estudios de posgrado a 47 jóvenes de bajos recursos en gobernanza y auditoría forense. Tecno Global no solo sobrevivió al escándalo, creció. Entre 2023 y 2025 nuestros ingresos subieron un 68%, porque los clientes empezaron a decir: si hay una empresa donde puedo dormir tranquilo con mis datos y mi dinero, es esta. El juicio penal empezó en marzo de 2024 y duró 8 meses. Testifiqué durante 5 días. Presenté 1.237 documentos. Valentina intentó desacreditarme diciendo que yo había actuado con venganza personal. El jurado tardó 4 horas en declarar los culpables a los 3. Sentencias: Valentina Herrera, 12 años de prisión federal más restitución de 6 millones. Gabriel Alcántara, 8 años y 3.2 millones. Marcos Villanueva, 5 años y 2.1 millones, por cooperación. En abril de 2025, exactamente 2 años después de que me restituyeran el puesto, presenté mi renuncia voluntaria y me jubilé con todos los honores. La Junta me organizó una cena en el Hotel Zaza donde Carlos Santander brindó diciendo: Tomás no solo salvó esta empresa. Nos recordó para qué existimos. Hoy, con 67 años, vivo tranquilo en mi casa en Katy, Texas, con Laura, mis nietos vienen los fines de semana, doy clases magistrales en Rice University y en el ITAM en México, y cada vez que alguien me pregunta si valió la pena pasar 30 años siendo el pesado que siempre decía que no, respondo lo mismo: la integridad no es una carga.
Es el único seguro de vida que realmente funciona. Y cuando, muy de vez en cuando, siento una punzada de algo que podría ser rencor, recuerdo la carta que Valentina me mandó desde la prisión de Bryan, Texas, en marzo de 2025. Tomás, tenías razón en todo. Ojalá hubiera escuchado. No le contesté. No porque esté enojado, sino porque ya no hay nada que decir. La verdad habló por mí. Y la verdad, con paciencia y documentación, siempre termina ganando 1.5 S fast.